A mí me gustaría saber cómo Impacto Urbano surge y en qué contexto llega a la República Dominicana. David Collado incumple con todo lo firmado. ¿Qué inversión se hizo para poder colocar esas vallas publicitarias? Un saqueo de sorpresa para instalarse ellos. Y se pudiera mencionar el nombre del senador o también del otro empresario. Lo voy a mencionar. Cuando se habla de un contubernio entre Roberto Salcedo y Domingo Contreras, pudiera abundar un poquito más de eso. Y él figura dentro de los socios de color. O sea, le abrieron un caso judicial en su contra. Penal. Amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega donde estaremos dando seguimiento a un proceso judicial donde se busca justicia. Y es por ello que invitamos a este espacio al señor Miguel Pedro Shepard y a su abogado Luis Souza, quienes van a exponer una situación que en un momento dado estuvo expuesta en los medios de comunicación del país y que se busca aclarar todo lo que aconteció desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional con la fundación de una empresa denominada Impacto Urbano. Bienvenidos. Encantado. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Nos gustaría que nos expresen, porque hace pocos días vimos titulares de prensa en los que se reclamaba el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo y en qué consiste la misma. Sí, Impacto Urbano desde hace ya muchos años, hace décadas, 17 años, ha venido interponiendo una serie de acciones judiciales por distintas razones. Inicia por el hecho de la forma arbitraria en que el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el año 2006-2007 removió una serie de vallas, una serie de inmuebles de publicidad exterior propiedad de Impacto Urbano. Ahí se iniciaron una serie de demandas en el ámbito civil, en el ámbito administrativo, donde se obtuvieron diversas sentencias, más de 10 sentencias a favor de Impacto Urbano. Obtenidas esas sentencias a favor, Impacto Urbano logra entonces firmar un acuerdo transaccional con el Ayuntamiento de Distrito Nacional en el año 2014. Ese acuerdo transaccional se fue cumpliendo, pero fue cumplido parcialmente. Se cumplió hasta el año 2016 cuando los pagos por indemnización que fueron establecidos en el acuerdo fueron detenidos, no se ha cumplido con ese pago íntegro por concepto de indemnización, y lo más importante es que no fueron devueltos los 619 puntos que le fueron arbitrariamente arrebatados a Impacto Urbano, que era donde tenían sus inmuebles de publicidad exterior, sus vallas. A mí me gustaría saber cómo Impacto Urbano surge y en qué contexto llega a la República Dominicana a ofrecer estos servicios de publicidad exterior. Nosotros llegamos en el año 98, el año 1998, bajo la promesa del presidente en ese momento, Leonel Fernández, que garantizaba seguridad jurídica, cosa que nunca obtuvimos. Fue una compañía, es una compañía de publicidad exterior en la vía pública, por lo tanto, la instalación y la elección de los puntos donde se eligieron todos, se instalaron cada una de las vallas. Como fuimos los pioneros, los puntos eran lo más céntrico de la ciudad. Los mejores. Luego de unos años se despertó la codicia de un contubernio empresarial y político, y en el año 2007 el entonces alcalde Roberto Salcedo y su secretario general Domingo Contreras fueron los que nos arrebataron 619 vallas. Cuando usted dice arrebataron, ¿a qué se refiere? Arrebatar quiere decir saquear, romper, destruir 619 muebles que estaban instalados en la capital bajo el argumento de ilegalidad, cuestión que después hemos probado la legalidad y después se firmó el contrato transaccional, que nunca hemos podido llegar a un arreglo porque hay muchos intereses económicos. Pero ¿cómo se dio? ¿Pudiera usted describir cómo se dio eso y cómo usted fue notificado de que ya
las vallas que su empresa había instalado. Nosotros nunca fuimos notificados. Eso fue un saqueo sorpresivo. Y a la semana de habernos saqueado a nosotros las vallas, la empresa Colorín se instala en los mismos puntos que teníamos nosotros. A través de los reclamos y demás, llegamos a un embargo a Roberto Salcedo, por el cual se avino a firmar un contrato transaccional, el cual nunca se cumplió. Las indemnizaciones que fueron reclamadas se fueron dando hasta la finalización del periodo de Roberto Salcedo. Cuando entra el señor David Collado, incumple con todo lo firmado, incumple con el acuerdo transaccional, incumple con los pagos de indemnización irresponsablemente. ¿Pero por qué él incumplía? ¿Se acercaron ustedes y notificaron con las sentencias de que ya tenía que dar un fiel cumplimiento? Hemos notificado, hemos estado de todas maneras posibles. Este hombre, no sé por quién está aconsejado, sospecho que por su padrino. Entonces, tampoco cumplió, David. Tampoco cumplió, no cumplió en ningún momento, ni tuvimos ninguna charla para que él tratara de cumplir o ver de qué manera podíamos llegar a un arreglo, a un acuerdo. Luego vino el periodo de Carolina, que también hemos hecho muchas solicitudes de audiencia y demás para ver darle un arreglo a esto. Y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. ¿Cuál ha sido la respuesta de Carolina Mejía? Ninguna, el silencio solamente. Mientras tanto nosotros vamos ganando sentencias y la irresponsabilidad de esta gente hace que embarguemos al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Pero antes de ir al embargo del ayuntamiento, a mí me gustaría que usted indique qué inversión se hizo para poder colocar esas vallas publicitarias y cuánto dinero. Esto fue una inversión extranjera, con capital extranjero, y se invirtieron inicialmente alrededor de $5 millones. $5 millones para el despliegue de esas vallas lumínicas donde se ve de manera. No solamente aquí, sino en el resto del país. En total, Impacto Urbano tenía 1.350 vallas. ¿Y cumplían ustedes con el pago al ayuntamiento de cada una de esas vallas? Todo normal. Ese fue un saqueo de sorpresa para instalarse ellos. La empresa Colorín, que atrás de eso venía una empresa llamada Frontier de Panamá, que se hace cargo de Colorín, en el cual son 3 los dueños, un senador, un capitalista empresario y el alcalde Roberto Salcedo. Entre ellos 3 entonces adquirieron Colorín. Entre ellos 3, ellos fueron los responsables del saqueo. ¿Y se pudiera mencionar el nombre del senador o también del otro empresario? Lo voy a mencionar, no en este momento, pero ya me falta muy poquito. No quiero verme envuelto todavía en otras litis. Sí. Pero ¿cómo usted, viendo todo eso que transcurrió y agotando todos esos procesos judiciales, cómo usted ve y cómo usted se siente en este instante luego de haber hecho la inversión que usted describe? Con impotencia, porque lo que quiere Impacto Urbano es que devuelvan, que se cumpla el contrato transaccional que se firmó con Roberto Salcedo, que estos otros alcaldes no lo han cumplido, no le han dado importancia, no les ha interesado llegar a un arreglo, cumplir con la justicia. No les interesa. Y ahí quisiera hacer una puntualización, y es que el acuerdo transaccional no es cualquier documento, es un documento revestido de una fortaleza jurídica particular
y es que tiene la fuerza de una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ok, o sea que ya agotó todas las instancias. Estamos hablando de un acuerdo transaccional que pretendía zanjar una serie de procesos judiciales donde habían alrededor de 10 sentencias a favor de impacto. El ayuntamiento acepta entregar una indemnización, acepta devolver los 619 espacios y reviste este acuerdo transaccional de ese ropaje que está establecido en el Código Civil de autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ese acuerdo transaccional es lo mismo que decir una sentencia en última instancia y que no se puede recurrir. Y eso es lo que ha incumplido el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y lo que ha provocado este incumplimiento, lo que ha forzado es que Impacto Urbano haya tenido que de nuevo iniciar una serie de procesos judiciales donde hemos obtenido también sentencias a favor, pero que aún siguen abiertos, ciertamente, pero hemos tenido ganancia de causa, como ha sido la sentencia del Tribunal Superior Administrativo en razón de un amparo de cumplimiento que se interpuso, que ordenó ese tribunal a que se cumpla con la resolución del Consejo de Regidores que aprobó el acuerdo transaccional. Sí. Cuando se habla de un contubernio entre Roberto Salcedo y Domingo Contreras, ¿pudiera abundar un poquito más de eso? O sea, ellos descubrieron que podían hacer negocios sacándolo a usted de competencia, o quizás analizaron lo lucrativo que pudiera ser a futuro el negocio de las vallas publicitarias. A ellos les interesaba el negocio, al trío, al empresario, al senador y a Roberto Salcedo. Domingo Contreras fue el brazo ejecutor del saqueo. ¿Cómo? Ese que aspira ahora en este momento a ser alcalde del Distrito Nacional, el brazo ejecutor, ¿en qué consistió que él hizo? Él saqueó las vallas de Impacto Urbano en un fin de semana. Contrató camiones, obreros y demás, 619 vallas entre sábado y domingo. Y a la semana se instalaron las vallas de Colorín. Y él figura dentro de los socios de Colorín. O sea, que Roberto Salcedo le entrega como alcalde la autorización sin licitación, sin llamado, sin nada, a una empresa Colorín, porque él formaba parte del grupo. Y sobre los procesos legales que usted agotó en contra de Roberto Salcedo, ¿pudiera detallar un poquito más sobre eso? Sí, nosotros tuvimos siempre ganancia de causa en esa situación. Hasta me hicieron una causa penal a mí, tratando de que yo me fuera del país, ¿me entiende? O sea, le abrieron un caso judicial en su contra. Penal contra mí, porque dicen que yo había hecho demasiados pozos en la ciudad para colocar esas vallas. Pero eso debió ser civil. ¿Por qué fue penal? No, penal fue penal porque en el caso penal, en ese momento, no me acuerdo bien, hace 15 años ya de esto, 18 años. ¿Y qué ocurrió con ese caso? No, yo salí absuelto totalmente. Si me permiten ahí, sí. Esos casos todos ya fueron cerrados. Son casos del pasado que se cierran con el candado del acuerdo transaccional. Lo importante aquí es el acuerdo transaccional, que es lo que buscamos que se cumpla. Porque ese acuerdo transaccional, les reitero, fue el cierre de todos esos procesos judiciales que en su momento se tuvieron, que se obtuvieron ganancias de causa, y ahora lo que se quiere es que se cumpla con ese acuerdo transaccional. Y por eso se han interpuesto nuevas acciones para el cumplimiento forzoso del acuerdo. Ya los otros casos están cerrados y fueron zanjados con el acuerdo transaccional y las disposiciones que allí se establecieron. Dos cosas, dos obligaciones. El pago de una indemnización que no se ha cumplido a cabalidad en favor de Impacto Urbano y el restablecimiento de las 619 vallas con la aprobación de un contrato de publicidad. ¿A cuánto asciende la indemnización? La indemnización fue de $5 millones. De 5 millones, con los que pudiera entonces recuperar parte de lo perdido. Que nunca se cumplió a cabalidad, como él dice. Lo que nos interesa es que nos devuelvan las ubicaciones, como lo exige el contrato transaccional, que cumpla con las obligaciones. Que cumpla con lo que establece la ley y con la ordenanza judicial. Que cumplan con la ley. El departamento jurídico del actual ayuntamiento del distrito
¿Le ha comunicado algo, aunque Carolina no haya dicho nada? No, hasta ahora no hemos tenido. Están ya todos llamados al silencio. Desde David Collado a Carolina, están llamados al silencio. No les interesa al ayuntamiento, lo que tengamos que embargar el ayuntamiento, tengamos que proceder con la justicia para lograr los objetivos, para lograr que se cumpla el acuerdo transaccional. No les interesa. Pero, y esto le está costando al ayuntamiento, no solamente por los gastos de su defensa en estos procesos judiciales actuales, sino que hay una sentencia reciente también en razón de una demanda en ejecución de la sentencia de amparo de cumplimiento que obtuvimos a favor, que establece un A30 diario, que cada día que pasa en incumplimiento de esa sentencia de amparo de cumplimiento que ha salido a favor de Impacto Urbano, el ayuntamiento tendrá que pagar ese A30 en favor de Impacto Urbano. ¿Y quiénes impiden el cumplimiento de esa sentencia? De esas sentencias, porque no es una sola, y de ese acuerdo, porque tiene que haber alguien que está por encima del bien y del mal. Los intereses económicos y políticos. Más político que económico. Son económicos respaldados por el poder político. A 17 años. 17 años que estamos caminando por los pasillos de los tribunales. Tarde o temprano esto tiene solucionable. Yo lo que le solicito a Carolina, a la alcaldesa, que reaccione, que no haga más daño al ayuntamiento, que nos sentemos a negociar y que arreglemos esta situación. Yo quiero los puntos, quiero que me devuelvan la empresa. Eso es lo que quiero, que me devuelvan la empresa. Que le devuelvan su empresa para poder seguir trabajando. Impacto Urbano fue la empresa pionera en este país con este sistema de publicidad. Yo recuerdo que hubo una temporada en el ayuntamiento donde se estructuró incluso hasta un marco legislativo para evitar que es el que está en la actualidad. Por ejemplo, yo vi la semana pasada que estaban quitando vallas de los postes de luz y quitando también de otros lugares, porque lo que se quería en aquel tiempo, según lo que se comunicó a través del ayuntamiento, era adecentar, liberar la ciudad de la contaminación visual. Regular lo que es la publicidad exterior en la vía pública. Pero los intereses pueden más que la justicia. Estamos esperando a ver si Carolina reacciona. ¿Y qué instancias legales le quedan después de agotar las antes mencionadas? Sí, bueno, ahora mismo nosotros tenemos dos procesos abiertos. Tenemos un primer proceso que inició como un recurso contencioso administrativo, que recorrió todas las instancias e inició de nuevo en razón de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero eso no significa que ese caso esté cerrado. Ese caso sigue abierto. El tribunal decidió revocar una sentencia que devolvió el asunto a estadios anteriores y ahora se está conociendo de nuevo. De hecho, se encuentra todavía en la Suprema. En la Suprema Corte de Justicia. Ese es un caso que está abierto. El otro caso que hemos iniciado, que es el amparo de cumplimiento, ya obtuvo una sentencia a favor del Tribunal Superior Administrativo y el ayuntamiento pues ha ejercido su derecho a recurrir. Y ahora mismo se encuentra el asunto en razón de un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Y ahí Impacto Urbano también se está defendiendo. Pero además de eso, Impacto Urbano tiene otra sentencia a favor, que fue la que le mencioné hace un momento, que es la que ordena el cumplimiento de la sentencia de amparo, que es la que establece las 30. Yo entiendo. Entonces, ese es el estatus actual de los procesos judiciales que se han iniciado. Yo entiendo que el ayuntamiento tiene todo el derecho a recurrir, pero después de agotar todas esas instancias, sería bueno que la alcaldesa Carolina Mejía pondere también el cumplimiento de la misma, porque ya se tiene mucho tiempo en esto, y si se llegó a un acuerdo incluso con el mismo ayuntamiento para el cumplimiento de ese acuerdo, de lo relativo a la devolución de esas vallas, pues se debe cumplir porque fue el mismo ayuntamiento que lo firmó. El ayuntamiento el que reconoció en su momento lo irregular de la actuación y reconocer que Impacto Urbano sí es una empresa legalmente constituida. Faltó algo. Para operar aquí en la
ciudad. ¿Pagaron ustedes sus impuestos? Todo, ¿Encontraron alguna debilidad por allí que sirviera o diera pie para todas esas acciones contra ustedes? No. Ya con el contrato transaccional se terminaron todos los, supuestamente, pero ahí empezó de nuevo con todo el proceso, por el incumplimiento de David Collado y de Carolina, que hacen caso omiso a eso, parece que fueron extraterrestres. Y un incumplimiento que no es cualquier cosa. Ese incumplimiento genera una responsabilidad patrimonial del Estado en favor de Impacto Urbano, porque eso ha causado nuevos daños y perjuicios que Impacto Urbano no está obligado a soportar. Y por eso se configura una responsabilidad patrimonial del Estado. Y eso está ahí establecido y desarrollado en uno de nuestros recursos. O sea que eventualmente tendremos solución al asunto. Bueno, yo entiendo que sí, y ojalá que el llamado está sobre la mesa. Vi unas publicaciones hace aproximadamente un mes en los que se exigía el cumplimiento de ese acuerdo, también de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, y entiendo oportuno que se haga porque el país amerita que existan marcos jurídicos adecuados que garanticen la inversión extranjera, a esa que hace tanta referencia el país y todos los gobiernos, de que vengan a República Dominicana a invertir, sí, pero si no hay seguridad jurídica de que se cumplan las sentencias, lo que dice la ley, pues entonces se hará difícil que empresarios como él vengan aquí. Yo invoco a la reflexión de la señora Mejía, Carolina Mejía, a fin de que podamos tener un entendimiento y darle un corte a esta situación. Ojalá que sí, y si yo pudiera servir de intermediario también, pues me pongo a disposición de ustedes y de ellas para ver a qué punto se pudiera llegar a fin de que se encuentre una solución. Okay. Así que si tienen algo más que agregar, este es el momento. No, estamos a la espera de que Carolina reaccione favorablemente a una reunión y a ver si le damos cumplimiento a ese contrato transaccional y nos devuelven los puntos, así es, las ubicaciones, para que nosotros volvamos a instalar nuestras vallas, a rescatar nuevamente nuestro negocio. Así es. Bueno, gracias de corazón por venir, gracias por exponer toda esta situación y ojalá que haya un final feliz, que es lo que todos esperamos. Así esperamos nosotros también. Que así sea. Compartan ese contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.